Listo. Entonces les decía a ustedes que a veces, o sea, no necesariamente una persona cuando tiene una buena idea, un buen proceso, significa que va a surgir. O que yo tengo una idea un poco regular, significa que no voy a surgir, al contrario, ¿sí? Entonces, digamos que el conocimiento hace justamente que los emprendedores surjan o no en este proceso. Existen muchísimas variables pues, que habría que identificar el éxito o fracaso de un negocio. Pero puntualmente, digamos, en Colombia, uno de los procesos más complejos que existe es la falta de planeación en el proceso del emprendimiento. Un porcentaje muy alto de empresas o de negocios se caen muy fácilmente. ¿Por qué razón? Pues porque no hay una buena planeación del proceso. Siempre les he hecho como la explicación en cuando una persona contrata a un maestro de construcción, ¿sí? Entonces le dice, maestro, necesito que me haga un nuevo cuarto en la terraza. Entonces el maestro, ¿qué hace? Hace una planeación. Llega y dice, bueno, necesito, hace una medición, organiza, Chicos, por favor, apaguen los micrófonos. hacen una medición, hace una cantidad de situaciones y después de esa planeación dice, mire, esto le vale tanto. ¿Por qué? Porque necesito esto, esto, esto y aquello, ¿sí? Entonces, ellos hacen una planeación y pues al final terminan en el proceso. Imagínense ustedes donde este maestro de obra no haga esa planeación. Pues. Ahí hay dos alternativas, o nos da en la cabeza a nosotros o no vuelve y perdemos esa plática, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que pasa en Colombia. En Colombia no hay una buena planeación. No hay una buena planeación como primera gran medida, ¿sí? Y la segunda es que lastimosamente los negocios no están legalmente constituidos, ¿sí? Y como no están legalmente constituidos, digamos, no pueden hacerse a beneficios del gobierno, ¿ya? En este momento, por ejemplo, de pandemia, ¿sí? Dicen, ustedes miran mucho en los bancos, en las noticias, en los bancos no quieren prestar el dinero y el gobierno nacional tiene un dinero para eso. Sí, el gobierno tiene dinero para eso, pero los bancos tienen que prestarle, ¿sí?, a instituciones legalmente constituidas. ¿Por qué? Porque tienen una hoja de vida desarrollada. Si yo simplemente hago empanadas, pero pues a mí no me conoce nadie, yo no tengo un registro en Cámara de Comercio ni en DIAN, ¿cómo me van a prestar? ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema que existe, por ejemplo, ahora en Colombia. ¿Ah? Hay que darse cuenta, ¿sí? Que cuando nosotros vendemos productos o servicios, pues vamos a vendérselo a un mercado, un grupo potencial de personas que van a trabajar o van a comprar nuestros productos y servicios. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos, la importancia de hacer un estudio. Hay que tener en cuenta aspectos como cuáles. La claridad de cuáles son mis fortalezas y mis debilidades como emprendedor. Yo tengo que saber qué es lo que sé hacer y qué es lo que no sé hacer, ¿sí? Para poder hacer un buen trabajo. Debo tener en cuenta también cuál es el equipo de trabajo que necesito para desarrollar este proceso, ¿sí? Tengo que saber cuál es el producto o servicio que pretendo ofrecer. Yo, pues, si emprendo es para vender, ¿cierto? ¿Y cómo y dónde voy a comercializar? O sea, yo necesito saber a dónde voy a comercializar. Yo necesito saber a quién le voy a comercializar. ¿Ya? Diferentes situaciones. Por ejemplo, el tema Chicos, por cultural. favor, apaguen los micrófonos. La parte cultural, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, el aspecto geográfico. El clima es fundamental. ¿Sí? Una cosa es que yo venda chaquetas y suéteres y buzos en Pasto y no sé qué tan bien me vaya en Tumaco, ¿sí? Entonces hay que mirar a quiénes que le voy a vender. Y también pues las características de esos consumidores que nos van a comprar nuestro producto o servicio. ¿Cuáles son las cualidades que debería poseer o desarrollar un emprendedor? Pasión por lo que hace, proactividad, estar en la jugada siempre, ser un líder,
porque tiene que dirigir un proyecto y tiene que dirigir a un grupo de personas. Debe tener comunicación eficiente y efectiva para proponer sus ideas y para que le escuchen, por supuesto. Debe tener el sentido de la superación. Recuerden que emprender no es fácil, emprender es muy difícil y pues van a haber muchos golpes. Entonces, el objetivo es superarse. Debe ser intuitivo, tiene que mirar cuando hay un negocio posible. Debe ser empático, la empatía es fundamental. ¿Sí? La empatía es fundamental, ponerse en los zapatos de las personas, quiere decir empatizar, saber, ¿sí? Y entender qué es lo que el cliente quiere. Hay que tener iniciativa. Esta palabra está muy de moda, la resiliencia, que tiene que ver con, digamos, si caíste, tener la capacidad de volver a levantarte, aprendiendo, ¿sí? De las situaciones que tú viviste, negativas o positivas. Capacidad de adaptación, mire lo que está pasando en este momento, ¿sí? O sea, hace 3 meses sencillamente nadie en el mundo iba a pensar que una situación como la pandemia iba a pasar, ¿sí? Entonces los negocios están justamente adaptándose al cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Hay que adaptarse. Hay que estudiar. Hay una frase que dice que hay que aprender para emprender, ¿sí? Y no emprender sencillamente y ya. Hay que ser curioso, hay que ser constante y hay que ser innovador. Recuerden que en el mundo ya todo está hecho, ¿sí? Tengan eso muy presente. Todo está hecho en el mundo. Todos los productos y servicios están hechos. Y la persona que haga algo nuevo, pues a ese le va muy bien, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con las tecnologías, con las aplicaciones, por ejemplo. Ahí puede haber, ¿sí? Entonces, el objetivo es innovar. ¿Qué significa innovar? Hacer lo mismo, pero diferente y mejor. Todo está hecho, por lo tanto, voy a hacerlo diferente y voy a hacerlo mejor que mi competencia. ¿Listo? Eso significa innovar. No es el producto, sino la idea. No es el producto, sino la idea. No, porque la idea va primero, el producto va después. ¿Sí? Más bien es el servicio, Pues sí, pero más, claro, sí, obvio. ¿no? Más bien es el Pero servicio. más se mueve la idea, ¿cierto? No, porque la idea es el primer componente para la generación de un proyecto. ¿Sí? O sea, a mí me surge una Ok, idea y esa idea tengo que claro. organizarla para desarrollar un buen producto o un buen servicio. ¿Listo? Por eso más es la idea. Más es la idea. No, porque todo tiene un proceso. Por eso les decía al Ok. comienzo, existen muy buenas ideas, ¿sí? Que si son mal elaboradas o mal ejecutadas, se pueden caer. Y existen ideas que son un poco malitas, pero si las ejecuto mal, de pronto pueden funcionar en el mercado, ¿sí te das cuenta? Entonces, es más bien el cómo Vale. se hace. Y eso es lo que justamente les vamos a enseñar, el cómo se hace, el cómo se valida una idea. ¿Listo? Ok, Entonces te vas a dar cuenta después que la idea es el primer momento del concepto. ok. La pregunta es, ¿estás preparado para emprender? ¿Tienes todo lo que se necesita para iniciar una empresa propia? Este interrogante nos lleva a preguntarnos diferentes o algunas situaciones como, ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Listo? ¿Soy una persona activa? ¿Soy una persona pasiva? ¿Qué son ustedes? No soy preocupado. Sí soy preocupado. Tengo familia. Debo trabajar por mi familia, por mis hijos. ¿Listo? Profe, casi no se le escucha. Se está yendo la señal. Bien. Les decía que la primera parte que necesitamos validar es quién soy, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué necesidades tenemos? Se le fue la señal, profe. Dale, ahí me escuchan. ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 Listo, ella. listo. Entonces, es validar quién soy yo, qué necesidades tengo,
¿A quién tengo que ayudar? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Quiero seguir empleado o posiblemente quiero empezar algo nuevo? Ser empleado no es malo, ¿sí? De hecho, pues, digamos, existen emprendedores y existen trabajadores. Eso es, pues, es una estructura lógica, ¿ya? No todas las personas emprenden. ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Tengo algún conocimiento? ¿Tengo alguna actitud? ¿Puedo hacer algo? Justamente yo hablaba esto con una persona muy cercana a mí y él, que conoce mucho el tema el tema bancario, y me decía que en Nariño, ¿sí? Los negocios surgen alrededor del qué saben hacer las personas. Si una persona sabe de construcción y es emprendedora, desarrolla su proceso porque tiene un conocimiento. Si una persona sabe hacer zapatos, es zapatera, a veces nosotros decimos, lo hablamos de una manera despectiva, el zapatero, pero pues él tiene un oficio y él sabe hacer las cosas. Un carpintero trabaja en lo que él sabe hacer. ¿Listo? Entonces, y de ahí hay mucha gente aquí en Nariño que, digamos, que tiene grandes empresas. ¿Por qué? Porque tiene un oficio y desarrolla ese oficio. En el SENA nosotros justamente practicamos el saber hacer, ¿no? Eh, se les enseña a hacer, ¿sí? Para que después aprendan a hacer, ¿no? ¿Qué significa? Se les enseña, ¿sí? Un oficio y después pueden hacer empresa. Hay muchísimos tipos de empresas. Hay empresas que son gigantescas y hay otras empresas que son pequeñitas, ¿no? Pero, digamos, que le da para que una persona o un grupo familiar se mantenga. ¿A quién conozco? ¿A quién conozco que me pueda ayudar? ¿A quién conozco a quien yo le pueda vender? ¿A quién conozco con quien yo me pueda asociar? ¿Sí? Es una parte bien importante de este proceso. Y finalmente, ¿qué efectos puedo diseñar o construir con todos esos recursos? ¿Qué puedo hacer con toda esta situación que me estoy maquinando en mi cabeza? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con todos estos conocimientos? ¿Ya? Una de las actividades que necesito que empiecen a hacer, después lo vamos a difundir, pero necesito que empiecen a pensar es, ¿cuál es esa idea de sus sueños? ¿Sí? A veces nosotros nos ponemos, no sé, a mí me ha pasado que uno antes de dormir o cuando voy conduciendo, empiezo a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué negocio me puedo desarrollar? ¿Sí? Mi trabajo no es muy fijo, algo puede pasar. ¿Qué negocio me puede funcionar? ¿Sí? Esas variables, por ejemplo, salen desde diferentes momentos. Por ejemplo, pues por la necesidad, cuando yo me pongo a pensar, o a veces cuando salgo de viaje, por ejemplo, y digo, ve, estoy en Cali, por decirles algo, y digo, ve, este negocio está chévere, resultaría aquí en Pasto. O cuando miro un programa en la televisión, digo, ve, qué buena idea, de pronto por ahí puede ser. O cuando miro algo, ¿sí? Por la calle. Entonces, quiero que ustedes empiecen a pensar justamente en eso. ¿Cuál sería la idea de sus sueños? ¿Listo? Para que empiecen a pensar. Tienen todavía una semana para que empiecen a desarrollar esas ideas. Pero no se olviden, por favor. Necesito que piensen. ¿Qué negocio les ha sonado? ¿Listo? Para emprender, no es fácil emprender, ¿sí? O sea, los emprendedores, la verdad, son unos duros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen a cuestas un poco de situaciones, ¿sí? Y ellos se la cargan. Es una mochila pesadísima, no todos la cargan. Al comienzo, pues el emprendimiento es totalmente difícil, vas a trabajar mucho, vas a ganar muy poco dinero, harás todo tipo de labores porque tú eres el todero, tú eres el que hace, tú eres el que compra, tú eres el que vende, tú eres el que lleva, todo, ¿sí? Eh, Otras veces, pues, digamos, vas a adquirir y esto, vamos aquí, otras veces vas a adquirir eh, unas responsabilidades financieras con instituciones, con familia, con tu papá, con tu mamá, con tu novio, con tu esposo, con tu esposa, porque te van a prestar un dinero. Y pues obviamente es una responsabilidad muy grande, porque imagínense, o sea, el dinero de tu familia, el dinero de tu papá, su pensión, la casa, y que te la pongan
digamos, emprenda, ¿sí? Para que desarrolle su negocio, es algo muy fuerte. Entonces hay que tener en cuenta en eso. Hay una teoría que dice, que habla de las 3 Fs en el tema o en el proceso de obtención de dinero, ¿no? Discúlpeme, pero se Se fue. le fue la señal, profe. Sí. Perdón un momento. Listo. Les hablaba que hay una teoría que habla de las 3 Fs en el momento de captar dinero para poder desarrollar una idea de negocio. ¿Sí? Hablan, es Fools, Friends and Family. Entonces quiere decir, bueno, vamos en orden, ¿eh? Familia, ¿sí? Amigos y fools, que quiere decir los locos. Las personas excéntricas, las personas que no les importa y dicen, toma, te presto, dale, vamos, ¿sí? Esas personas loquitas, en el buen sentido de la palabra, son las personas que pueden hacerse, digamos, o podemos apoyarnos para desarrollar nuestras ideas de negocio. Hay diferentes tipos de emprendedores. La motivación depende mucho del entorno, de la personalidad, de tu situación, ¿sí? De tu situación laboral, de tu situación sentimental, ¿sí? De que te sientas respaldado o no, de que te sientas feliz o no en tu trabajo, por ejemplo, ¿sí? De eso depende, digamos, los impulsos hacia el emprendimiento. Varias circunstancias, o sea, existen 2 situaciones por las que uno a veces suele emprender. Y aquí les voy a dar un ejemplo. El primero dice, el que lo hace por necesidad. Frecuentemente es con el fin de solucionar problemas económicos o porque no se siente bien en su entorno laboral. Esto ocurre muchísimo, ¿sí? Hay gente pues, que obviamente no tiene trabajo, ¿sí? Que no ha podido conseguir trabajo en un tiempo bastante largo o que pues, se siente maltratado, se siente explotado en su ambiente laboral. De estas personas llegan muchísimo al fondo emprender, ¿sí? Y llegan, y como llegan desesperadas, llegan mal enfocadas. A veces, por ejemplo, el Fondo Emprender llegan personas diciendo, por favor, necesito que me ayude. Deme una idea para que ustedes me la financien. Ayúdeme, ¿qué idea puedo hacer? O sea, esas personas van con ese desespero, pero lastimosamente, digamos que en el proceso de emprendimiento están muy atrás, están muy abajo, están muy verdes todavía, porque el Fondo Emprender no trabaja para generar ideas, ¿sí? No, esa no es la función del Fondo Emprender. Vaya. En últimas, esa función la tendría que hacer yo. ¿Sí? Vaya, mijo, vaya. No se vaya a ¿Por hacer. qué? Porque yo soy el que valido ideas de negocio. O pues las personas que como yo trabajan en emprendimiento. Al Fondo Emprender ya se va con una idea estructurada, organizada, validada, con una cantidad de dinámicas que obviamente les voy a enseñar para que ustedes aprendan y sepan cómo es que se tiene que validar una idea de negocio. O sea, yo voy, digamos, un paso antes del proceso del Fondo Emprender, ¿ya? O sea, yo, como los conocimientos que voy a ofrecerles a ustedes van a ir solamente hasta la puerta del Fondo Emprender. Ustedes irían después ya, con una idea validada y sustentada. Entonces, esas personas que validan ideas, que es el otro, entonces estas son las personas desesperadas y este es el segundo grupo de personas que tienen un proceso, que tienen un conocimiento, que hacen una validación, que hacen un trabajo, que visualizan, que se comprometen en procesos, que estudian mercados, que estudian sistemas productivos, que estudian validaciones, ¿sí? Que tienen ese espacio y ese tiempo para desarrollar ese proceso. Estas personas son las más opcionadas al Fondo Emprender, ¿ya? Entonces, a veces digamos, se les sugiere a las personas, ¿sí? Que si quieren emprender, emprendan cuando estén trabajando, que le dediquen un tiempo a esa idea y que la empiecen a maquinar con tiempo y con espacio y con dedicación. Y que cuando ya miren ese proceso que se está surgiendo, deleguen la función y sigan trabajando. Y cuando ya el proceso de emprendimiento, digamos, esté
funcionando, ahí ya me desapego de ese proceso laboral para dedicarme a mi negocio. ¿Sí? Entonces, así, digamos, lograrías esa independencia económica que se desearía. ¿Ven? Ustedes, por ejemplo, o sea, muchos de ustedes pues, son chicos. Profe, no se le escucha. Listo. Ahí ya, ¿no es cierto? Ahí ya, ¿sí? ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ahí ya, profe. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. Sí, profe. esas personas son las que, digamos, hacen las cosas bien. Ustedes, por ejemplo, están en sus hogares, están con sus familias. Desde ahí, desde esa comodidad, desde esa tranquilidad, desde la experiencia que tienen sus padres, ¿sí? Es donde podrían empezar el desarrollo del emprendimiento, con tranquilidad, despacio. ¿Cuáles son las motivaciones para poder emprender? Uno, pues lograr independencia, ser mi propio jefe. Dos, aumentar mis ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Pues en el mercado laboral aquí en Nariño y en Pasto, pues creo que pues, no va a un salario mínimo y un poco más, ¿sí? Entonces, ¿será que puedes vivir con ese dinero? Sostener en el tiempo tus ingresos, una continuidad familiar, o sea, lo mío se lo voy a entregar o se lo voy a delegar a mis hijos, ¿sí? Y la otra, pues, es la pasión por lo que se hace, ¿sí? Pasión por emprender. ¿Cuáles son los perfiles del emprendedor? Pues, ¿qué tipos de emprendedores hay, no? Hay visionarios, esas personas que ven las cosas más allá de lo normal, ¿sí? Que están un paso más adelante que la gente. Hay otros emprendedores que son inversionistas, que son los que aportan el dinero, ¿sí? Ellos usualmente lo que obtienen es digamos, una utilidad, ¿sí? Por prestar ese dinero de alguna manera. Hay personas que son No especialistas, apagan el que micrófono. conocen el proceso y por lo Compañero, tanto crean empresas. váyase en la bicicleta, no se haga regañar. Apaguen, por favor, apaguen los Chicos, por micrófonos. favor, el micrófono. Carolina, por fin, el micrófono. Gracias. Hay que ser persuasivo, ¿sí? Digamos, hay que buscar la manera siempre de llegar por uno o por otro medio de que la gente te crea, que la gente esté ahí. Hay que ser intuitivo, o hay otros emprendedores que son intuitivos, que ven el negocio y entran ahí. Hay emprendedores que son empresarios, o sea, que ya tienen sus negocios y que ven otras posibilidades y crean nuevas empresas. Hay emprendedores que son oportunistas, que miran el momento, que miran el negocio y lo buscan. En este momento, por ejemplo, hay mucho emprendedor oportunista. No es malo ser oportunista, ¿no? Los negocios que se están reinventando son oportunistas, ¿sí? Están buscando, mire que tienen sus negocios cerrados, pero están buscando la manera de crear nuevos, de mejorar su negocio, de seguir vendiendo de alguna manera, ¿sí? Y hay otro emprendedor que es el emprendedor por vocación, porque le nace, porque le gusta hacer el proceso, ¿sí? Entonces, este sí le coloqué aquí para que lo tengan en cuenta, es aquel que simplemente le gusta emprender y tiene tiene mucho de cada uno de estos procesos del emprendedor. Digamos que es él, es esta persona, es él, mírenlo aquí, ¿sí? Es esta persona que tiene todos los conceptos unidos en el proceso. ¿Cómo ser un buen emprendedor proactivo, feliz y exitoso? Pues hay que motivarse, hay que ser organizado, hay que tomar descansos, ¿sí? Porque no todo es trabajo. Pues a veces ustedes son sus propios jefes, pero, digamos, se olvidan del tiempo libre. Hay que delegar funciones porque si no te vas a romper. Hay que ser optimista, siempre positivo. Hay que cuidar la salud. Hay que establecer metas y objetivos. Hay que leer mucho, hay que informarse mucho. Hay que decir lo que se siente y hay que aprender a decir no, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso establece un límite entre tu vida personal y tu vida profesional. Entonces, o sea, si sos empresario y si sos independiente, pues debe ser porque necesitas o tienes una mejor calidad de vida.
esos son los procesos del emprendimiento, ¿sí? Esos son, digamos, los temas cruciales que vamos a tener en los procesos del emprendimiento. ¿Listo? Les digo, o sea, el proceso mío es sencillamente ayudarlos, uno, pues a generar justamente esas capacidades emprendedoras, ¿sí? A que las distingan y a que las reconozcan. Yo hace más o menos un mes le escuchaba a la alcaldesa de Bogotá. Profe, se le perdió otra vez la señal. ¿Ahí ya? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No, profe, casi no se le escucha. Ahí ya, ¿no es cierto? Listo. Sí, profe. Sí, profe. Yo les decía que hace un tiempo yo escuchaba a la alcaldesa de Bogotá y le preguntaban por temas de emprendimiento, justamente, ¿no? Entonces ella decía que Bogotá tiene una situación compleja y es que la gente no está preparada para emprender. La gente emprende por necesidad, ¿ya? ¿Recuerdan del primer momento que le decía de cuándo se emprende? Entonces, eso, esa gente emprende porque le toca. Y a veces, pues, como le toca, omite muchas situaciones, o sea, no conoce, no experimenta. Digamos, ¿qué le digo? Como no se goza el proceso del emprendimiento, sino que lo sufre, entonces, sencillamente, digamos, no optimiza, ¿ya? Y le daba, digamos, le daba la razón a lo que les estaba diciendo hace poco. O sea, como no optimizan, como no miran hacia un futuro, sino que simplemente están como para el gasto, no se dan cuenta que necesitan algunas alternativas más eficientes para que desarrollen sus procesos, ¿sí? Entonces, el objetivo en el emprendimiento es aprender a hacer las cosas. Quiero que desarrollen este taller, por favor. Y ese necesito que me lo entreguen para al finalizar este proceso, o sea, para hoy. Si no tienen internet, ya saben, me toman una fotografía y me la envían al grupo de WhatsApp. Por favor, les suplico, o sea, no sé cómo hacer para que entiendan. Tenemos Facebook y tenemos el grupo de WhatsApp y si quieren también tenemos mi correo electrónico. Por favor, no me manden cosas, mensajes, no me manden archivos desde su personal hacia mi WhatsApp personal. Yo no los tengo grabados, por lo tanto, pues es muy fácil de que se me pierda la información, porque sencillamente es un número y ya. Pero si ustedes me envían al grupo de WhatsApp de emprendimiento, pues yo sé que son ustedes y solamente ustedes, ¿sí? Entonces, es información. Ahora, no solamente tengo este grupo, tengo 6 grupos. Entonces yo tengo que dedicarle un día a un grupo porque de lo contrario me aloco. Entonces me escriben, ustedes, profe, ¿ya me calificó? Profe, no, yo tengo un día para trabajar. O sea, por ejemplo, hoy es el día de ustedes, hoy trabajo con ustedes, ¿sí? Entonces, entiéndanme eso. Por eso es que necesito orden. Entonces, imagínense que ustedes me mandan de un 3, 12, 5, 24, 25, 25. Y profe, aquí está mi trabajo. Y ahí se quedó ese trabajo, porque después, ¿dónde está ese trabajo? O sea, ya se me olvidó. Entonces, si está en el grupo, ya sé quiénes son ustedes y qué es lo que me están enviando. Otra cosa, por favor, colóquenle nombre a sus trabajos, ¿sí? Profe, le envié mi trabajo, ahí hay uno, Rueda de la Vida. ¿Quién es ese man, por Dios? ¿O quién es esa chica? No tengo ni idea quién es. Entonces, coloquen nombres, por favor. Y si es el equipo de trabajo, siempre, grupo de trabajo, tal y tal persona. Dentro de muy poco vamos a trabajar en equipos. Entonces, pilas con eso. Bueno, esto en un ratico se los voy a enviar. Igual ya les escribo al WhatsApp cuáles son las preguntas. ¿Listo? Primero, quiero que escriban una idea de una actividad que usted haya observado y que le haya llamado la atención. Yo miré en la calle y dije, este negocio, qué chévere. ¿Sí? Quiero que me expliquen, que me cuenten cuál es ese negocio que ustedes han mirado y que les ha llamado la atención. No importa que sea pequeño, no importa que sea grande, no importa. Es un negocio, el que quieran, ¿sí? Que acá hay un señor que vende arepas y que son muy ricas y que le va muy bien y el secreto de él es esto. Ah, bueno, perfecto. Segundo,
Escriba una idea de alguna actividad en la cual usted haya trabajado y le llame la atención como negocio. ¿Sí? En donde yo, si no hay profes que yo no he trabajado, bueno, listo, entonces no has trabajado. No hay problema, no lo haces. Pero no necesariamente tiene que ver con trabajar, que le ayudaste, que llegaste alguna vez e hiciste unos postres para vender en tu calle, lo que quieras, o sea, lo que tú quieras organizar. Tercero, escriba una idea de negocio que te haya planteado un familiar o un amigo en algún momento. El que sea, pequeño, grande o mediano. Vení, vamos a vender naranjas. Listo. O sea, quiero que me cuentes tu experiencia. ¿Listo? Cuarto, escriba un servicio o un producto que usted necesite y que el mercado no lo satisfaga. O sea, en su barrio, en su municipio, en su vereda. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, puchas, yo necesitaría internet en mi vereda. Aquí, donde yo vivo. Aquí yo tengo un muy mal servicio de internet. ¿Sí? Quinto, dice, Josefa quiere iniciar un negocio con la venta de ropa interior femenina, que ella diseña y confecciona. ¿Qué le podemos aconsejar a ella para que tenga éxito? ¿Qué podrían ustedes aconsejarle a Josefa para que tenga éxito en esa idea que tiene ella de negocio? Entonces necesito, miren que son preguntas muy fáciles, ¿sí? Necesito que por favor me validen. Tienen dos tareas o dos talleres. Uno y dos, que vean el video de la economía naranja y que me hagan un pequeño ensayo acerca de ese proceso. Entonces, el trabajo está ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Su correo. Profe, Dime. una pregunta. ¿En qué tiempo podemos decir que un negocio sea visible, o sea, que tenga producción y se puedan ver las ganancias? Muy buena pregunta. Depende del tipo de negocio, ¿sí? O sea, si un negocio es pequeño, el proceso, digamos, va a ser más, ¿qué les digo? Más rápido. Depende del proceso también, ¿sí? Hay procesos que son muy fáciles, hay procesos que son muy complicados. Lo importante en el proceso de emprendimiento es empezarse a medir, ¿sí? O sea, ir poco a poco. El Fondo de Emprender, por ejemplo, ¿qué te dice? Tú tienes una idea de negocio. Te dice, mire, yo necesito, si usted quiere venir al Fondo de Emprender, tiene que tener un negocio ya organizadito. Así sea pequeño, pero que sea llamativo, ¿sí? Empieces a vender. Tienes que demostrar que tienes un producto y que empiezas a vender. El objetivo es que empieces de a poco. ¿Por qué razón? Porque así vas a ir midiendo qué es lo que el cliente quiere. Lastimosamente, los negocios en Colombia o en el mundo tal vez, digamos, una persona piensa en un producto y hace el producto, pero nunca piensa en el cliente. El Fondo de Emprender tiene ese error antes, ¿sí? Prestaba plata, daba plata y hacían el producto, pero al final el producto sencillamente a la gente no le gustaba, entonces la empresa obviamente caía. Yo lo que pienso es que uno tendría que empezar poco a poco y empezar a vender en pequeños volúmenes y poco a poco empezar empleándose en el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. ¿Entendido el taller? Sí. ¿Listo? Entonces, recuerden que... Profe, Dime. el ensayo también es para hoy. O sea, el Sí, taller sí, que nos terminó de explicar es para hoy. sí, señor. Sí, señora. Tanto el taller como el ensayo. Este taller es muy fácil. Ustedes no se van a demorar más de media hora, una hora en hacerlo. Y el ensayo, simplemente lo que quiero es que vean el video y me expliquen, ¿sí?, lo que entendieron. Eso. Y si están, de pronto digo, no, es que a mí esto no me parece. O sea, que ustedes sean críticos en el video. ¿Listo? Entonces, eso es lo que necesito que hagan. No es difícil. Vale, Ahora, profe, pues sí, gracias. o sea, si no pueden terminarlo, profes, que yo estoy lejos, profes, que yo me tengo que parar en un palo porque no tengo internet, sí, no hay ningún problema. O sea, si no lo pueden entregar hoy, no lo entregan. Pero lo que quiero que entiendan es que
este día es un día de trabajo, entonces ustedes tienen que seguir en ese proceso. Si no terminan el taller, por lo menos necesito la evidencia de que han trabajado. ¿Listo? Porque imagínense, mañana tienen otro grupo, mañana tienen otro profesor, otro instructor, y mañana les van a dejar otro trabajo. Entonces, pues no quiero que ustedes se llenen de cosas. Entonces, trabajen hoy, que es nuestro día, para que estén tranquilos después. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas Bueno, gracias. les agradezco mucho. Gracias. Gracias, profe. Bueno, chao. Gracias, profe. Chao, gracias a ustedes. Gracias, profe.